Mi exnovia murió hace 3 años, pero anoche subió una historia en Instagram y me etiquetó en ella. El sonido de la notificación me despertó a las 2:37 a.m. El teléfono vibraba en la mesa de noche, parpadeando con ese tono familiar de Instagram que mi cerebro reconocía incluso dormido. Por inercia, lo tomé. Una historia nueva. La notificación decía, y Valentina NMTZ te mencionó en su historia. Tardé varios segundos en procesarlo. El sueño todavía me nublaba la mente, pero cuando el nombre apareció completo en la pantalla, el frío me recorrió de inmediato. Valentina, mi exnovia, muerta hacía 3 años. No era una broma. La cuenta seguía allí, la misma foto de perfil, ella sonriendo en la playa, el cabello al viento, la mirada fija en el horizonte, la misma biografía, vivir rápido, amar fuerte, dejar una marca. Recordaba cada palabra. Yo mismo se la había ayudado a escribir. Su perfil había permanecido inactivo desde el día del accidente. Lo supe porque lo revisaba más de lo que quería admitir. Era mi manera de mantenerla cerca, de convencerme de que una parte de ella seguía viva entre las fotos y los comentarios. Pero esa noche, algo había cambiado. La historia estaba ahí. Su vida hacía 7 minutos. Y lo más aterrador, solo tenía una vista, la mía. Tardé casi un minuto en atreverme a tocarla. El pulgar me temblaba cuando la pantalla se volvió negra y el círculo comenzó a girar, cargando el contenido. Al principio, solo se veía una imagen borrosa, mal iluminada. El sonido era un zumbido bajo, como interferencia. Y luego, la cámara enfocó algo, un cuarto oscuro, iluminado apenas por la luz de una lámpara de mesa. La imagen se movía, como si quien grababa tuviera la mano temblorosa. ¿Me extrañaste?, susurró una voz. Casi solté el teléfono. Era ella. Era la voz de Valentina. Su tono suave, con ese acento apenas perceptible que siempre tenía cuando estaba cansada. La cámara se acercó a un espejo, y en el reflejo, un rostro que conocía demasiado bien, sus ojos grandes, el lunar en la mejilla, la misma camiseta que llevaba el día del accidente. Solo que algo estaba mal. Su piel era más pálida, y sus labios no se movían del todo al ritmo de la voz. El video terminó con una frase escrita sobre fondo negro. Ya no estás soñando. El corazón me latía tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Cerré la aplicación, borré la notificación. Me repetí mentalmente que debía haber sido un hackeo, un montaje, una broma cruel de alguien que sabía demasiado. Pero entonces recordé algo. La cuenta de Valentina había sido memorializada por su familia. Yo mismo había ayudado a su hermana a hacerlo. Nadie podía publicar nada, ni subir historias, ni cambiar la foto de perfil, ni enviar mensajes, a menos que alguien la hubiera reactivado desde dentro. No dormí más esa noche. Me quedé sentado frente al teléfono esperando. A las 3:11 llegó un nuevo mensaje directo. A Valentina MTF. Te dije que no terminamos. El texto apareció con ese tono de mensaje nuevo, azul brillante, como si viniera de cualquier usuario. Solo que ella no podía escribir, porque estaba muerta. Respondí con los dedos helados. ¿Quién eres? 3 puntos aparecieron, indicando que estaba escribiendo. Luego se detuvieron. Volvieron a aparecer. Y desaparecieron otra vez. El silencio digital se volvió insoportable. Entonces, una nueva historia se publicó. Esta vez, la abrí sin pensar. Era un video tomado desde el asiento trasero de un auto. Reconocí el paisaje de inmediato. La carretera vieja hacia Valle Azul, la misma por la que habíamos conducido la noche del accidente. El teléfono se movía, apuntando al cielo. Se oía la risa de Valentina, tan viva, tan familiar, que por un momento olvidé que estaba muerto todo lo que había entre nosotros. Y luego, un golpe. El sonido metálico del choque, vidrio rompiéndose. El grito. El video se cortó antes de que se escuchara mi nombre, pero yo sabía que iban a hacerlo, porque esa noche ella lo gritó, y fue lo último que oí antes del silencio. Me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sin moverme. El reflejo de la pantalla iluminaba mi rostro, y por un segundo, juraría que alguien más se reflejaba conmigo. Una figura detrás de mí, apenas perceptible. Volví a mirar el teléfono. La historia había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba un nuevo mensaje directo. ¿Te acuerdas de la curva, verdad? Mis manos comenzaron a temblar. Respondí. ¿Qué quieres? La respuesta llegó al instante. Terminar el viaje. Esa noche, a las 4:03, mi teléfono comenzó a reproducir música solo. Una canción vieja que habíamos escuchado juntos en aquel viaje. The Night We Met. La reproducción mostraba el nombre de un dispositivo conectado. Bluetooth, Valentina's Car. El coche había sido destruido. Y el estéreo, incinerado. El miedo se convirtió en vértigo. No podía respirar. Me levanté, salí de mi apartamento, subí al auto y conduje sin rumbo. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna,
y en el parabrisas, reflejada por la luz tenue del tablero, vi su rostro por un instante. Ella sonreía. A las 4:44 am, el GPS del coche se activó solo. Una voz mecánica habló desde el sistema. Ruta a Valle Azul. Tiempo estimado, 1 hora y 7 minutos. No toqué nada. No podía. El teléfono vibró una vez más. Una última historia. Era una foto de la carretera, tomada justo delante de mí, con un texto encima. Apúrate. Se está haciendo tarde. El teléfono seguía vibrando sobre el asiento del copiloto. Cada notificación hacía eco en la oscuridad del coche, iluminando el tablero con destellos fríos que parecían latidos. La carretera era una línea interminable que cortaba la noche en dos, y el silencio, ese silencio denso, cargado de algo que no era viento ni distancia, sino presencia. Intenté apagar el GPS, pero la voz femenina del sistema habló de nuevo. No era la misma voz metálica de siempre, era la de Valentina. No te desvíes, ya casi llegas. Me quedé sin aire. Las luces del tablero parpadearon una sola vez. El reloj digital marcaba 4:59 am. Me respiré hondo. No eres real. ¿Y tú sí? Respondió la voz. El coche avanzaba solo. El pedal del acelerador estaba hundido sin que yo lo tocara. Intenté pisar el freno, pero no se movió. La aguja del velocímetro subía. 100 kilómetros y mirache. 110.120. Basta, grité. El teléfono vibró otra vez. Mensaje directo de su cuenta. No grites. Estás manejando otra vez. Miré por la ventana y reconocí el paisaje. Los árboles altos, la curva pronunciada al final del tramo. Era el mismo sitio del accidente. El corazón me martillaba en el pecho. Había jurado nunca volver allí, pero la carretera me estaba llevando de todos modos. El cielo comenzaba a aclarar apenas, con ese tono gris que anuncia el amanecer. La niebla se arrastraba sobre el asfalto. El auto comenzó a reducir la velocidad por sí solo. El GPS habló otra vez. Has llegado a tu destino. La pantalla del tablero se apagó. Todo quedó en silencio. Apagué el motor, pero incluso con las llaves fuera, el auto seguía vibrando, como si el motor invisible siguiera encendido. Abrí la puerta con cuidado. El aire olía igual que aquella noche. Tierra húmeda, gasolina y lluvia vieja. Salí del coche, y entonces la vi. En medio de la carretera, justo donde terminaba la curva, había un ramo de flores marchitas, una cruz oxidada, una placa metálica con un nombre grabado. Valentina Martínez, 995-2021. Me arrodillé sin darme cuenta. La tierra estaba fría. Pasé los dedos por el nombre y sentí cómo se me erizaba la piel. Al tocar la placa, el teléfono volvió a vibrar. Una notificación nueva. Historia de Valentina Meteceto con la garganta cerrada. La abrí. Era un video. La cámara enfocaba la carretera desde el punto donde yo estaba arrodillado. El mismo ángulo. Y en el fondo, un coche negro detenido frente a la cruz. Mi coche. Solo que en el video, el asiento del conductor no estaba vacío. Yo estaba allí, mirando el teléfono, haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo en ese momento. Te dije que no terminamos. El video se cortó. Y mi reflejo en la pantalla sonrió. Di un paso atrás, con las piernas temblando. El teléfono cayó al suelo, pero la pantalla no se apagó. La cámara se activó sola. Apareció mi rostro, iluminado por la luz azulada. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. La imagen se movió sola, como si alguien más sostuviera el teléfono. La cámara giró lentamente hacia la carretera. Entre la niebla apareció una figura. Valentina, descalza, con el mismo vestido blanco del funeral, el cabello pegado al rostro. Caminaba despacio, cada paso dejando una sombra sobre el pavimento húmedo. Valentina, viniste, dijo, y su voz sonó exactamente igual que en mis recuerdos, pero con un eco imposible, como si hablara desde el fondo del agua. ¿Qué está pasando?, susurré. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué crees que sobreviviste? Porque tuve suerte. No, porque te dejé ir. Sentí las lágrimas arderme en los ojos. Recordé su mano soltándose de la mía justo antes del impacto. El grito, el cristal rompiéndose, y la oscuridad. Valentina se acercó más. Podía ver los pequeños cortes en su piel, las marcas que el accidente dejó grabadas, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Te esperé 3 años, susurró. Pensé que ya no volverías. Yo traté de seguir con mi vida. Lo hiciste, pero no la mía. Su voz cambió, se volvió más grave. El aire se enfrió. La niebla empezó a girar alrededor de nosotros, cerrándonos el paso. ¿Qué quieres que haga? Termina el viaje. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento me golpeó la espalda. El auto se encendió solo. Las luces delanteras iluminaron la curva. En el parabrisas apareció algo escrito con dedos invisibles, como si se formara desde dentro. Sube. Valentina me tendió la mano. Ya sabes lo que viene. No quiero morir. No es morir, es regresar. Su piel estaba helada, pero al tocarla, todo a mi alrededor cambió. La carretera se volvió líquida. El aire desapareció.
y en un parpadeo, estaba de nuevo dentro del coche, el motor rugiendo. El reloj marcaba 4:59, exactamente igual que aquella noche del accidente. Valentina estaba en el asiento del copiloto. Sonreía. El parabrisas mostraba la misma curva que siempre, el mismo punto donde todo terminó. «Tienes que tomarla esta vez», dijo ella. «¿Qué pasa si lo hago?» «Nos vamos los dos. ¿Y si no? Entonces te quedarás girando aquí para siempre». El coche comenzó a moverse solo, cada vez más rápido. La curva se acercaba. La voz de Valentina se volvió. Apenas un susurro entre el rugido del motor. «No. Frenes». Todas las luces se distorsionaron, el aire se volvió espeso. La carretera se curvó frente a mí. Un lazo de luz y sombra. Valentina giró el rostro. Sus ojos brillaban como faros en la niebla. ¿Listo para llegar al final? El coche se lanzó hacia la curva. El tiempo se detuvo, y todo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la carretera, ni en el coche, ni en ninguna parte que reconociera. Solo un campo abierto, envuelto en niebla. Y a lo lejos, el sonido del motor que todavía rugía. El teléfono en mi mano vibró una última vez. Un nuevo mensaje. «Ahora no despiertes. Falta el tramo final». El sonido del motor se desvaneció, pero el eco permaneció flotando en la niebla, como si el aire recordara el accidente una y otra vez. El campo que se extendía frente a mí no tenía forma ni límites. No había cielo ni suelo, solo una extensión infinita de gris pálido que respiraba lentamente, como si estuviera vivo. Intenté dar un paso, pero el terreno no reaccionó. No se hundía, no crujía, no ofrecía resistencia. Era como caminar sobre una nube sólida. El teléfono seguía en mi mano, tibio, vibrando a intervalos, aunque no mostraba ninguna notificación visible. «Valentina», susurré. El nombre pareció perderse entre la bruma, pero algo respondió, una risa. Su risa lejana, pero inconfundible. Me giré hacia el sonido. Entre la niebla, una figura se movía lentamente, vestida de blanco. A medida que se acercaba, los contornos se definieron. Era ella, el cabello cayendo sobre los hombros, el rostro sereno, casi humano. «Sabía que vendrías», dijo. Su voz era igual que siempre, pero con un eco que hacía temblar el aire. «¿Dónde estoy?» «Entre los segundos que nadie ve», sonrió caminando hacia mí, donde el tiempo decide si seguir o quedarse quieto. «¿Esto es después de morir?» «Depende», respondió. «Tú aún no decidiste morir». Se detuvo a 1 metro de mí. El aire entre nosotros estaba cargado, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Pude ver los pequeños detalles que no había notado antes. La línea de su cuello, el lunar que tenía en la clavícula, incluso el leve movimiento de sus pestañas, pero su piel no tenía color. Era traslúcida, con filamentos de luz moviéndose bajo la superficie. «Valentina», dije. «No entiendo. Yo debí morir, lo sé». Sonrió con una tristeza infinita. «Pero no todos los muertos se van». «¿Qué quieres decir?» «Tú me retuviste aquí». Sentí un nudo en el estómago. «Yo no quise». «Cada vez que mirabas mis fotos, cada vez que abrías mi cuenta, me llamabas». «Eso no tiene sentido. El amor y el dolor nunca lo tienen». La niebla comenzó a moverse, arremolinándose a nuestro alrededor. Y entonces vi algo. Sombras. Docenas de figuras que emergían del gris, caminando despacio, todas con los ojos cerrados, todas con teléfonos en las manos. Al principio pensé que eran alucinaciones, pero cada una proyectaba una sombra definida. Reconocía a algunos, rostros familiares de noticias, de fotos de accidentes, de personas que había visto en historias virales, jóvenes, ancianos, desconocidos. Todos caminaban en silencio, en fila, siguiendo una dirección invisible. Sus pantallas brillaban con una luz azul pálida. «¿Quiénes son?», pregunté. «Los que no supieron dejar ir», respondió Valentina. La fila de sombras avanzaba lentamente hacia una colina de luz en el horizonte. Desde allí, se oía un rumor constante, como viento o voces lejanas. Valentina me miró. «Tú también puedes seguirlos. Si quieres. ¿Qué pasa si lo hago? Te olvidarás de mí, de ti, de todo. ¿Y si no?» Su sonrisa se volvió más triste. «Entonces te quedarás aquí, repitiendo el camino, hasta que lo entiendas». El teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla. Un nuevo mensaje. «Curva siguiente. 5 kilómetros». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Que el viaje continúa». La niebla se abrió de golpe, revelando una carretera suspendida en el vacío. Era la misma de siempre, la de Valle Azul, pero ahora flotaba sobre un abismo de nubes. Sin principio ni fin, a los lados, el asfalto se deshacía en polvo brillante, y al final de la recta, un coche, mi coche, el motor estaba encendido, las luces intermitentes. «¿Otra vez?», susurré. Valentina asintió. «Cada uno repite su historia hasta entenderla. ¿Y tú?». «Yo la entendí cuando solté tu mano». Me acerqué al auto sintiendo el calor del motor, el olor del combustible. La puerta del conductor se abrió sola, el cinturón se estiró hacia mí, esperándome. «¿Tengo que subir?»,
Pregunté. Nadie te obliga, pero mientras no lo hagas, no saldrás de la curva. Subí. La sensación fue la misma que aquella noche. El asiento frío, el volante húmedo por la lluvia, la radio encendida con la misma canción. The Night We Met. La voz de Lord Huron flotaba en el aire, distorsionada, como una grabación vieja. Valentina se sentó a mi lado. Miró al frente, sonriendo apenas. Esta vez no tomes el camino de siempre. ¿Cuál es el otro? El que no te lleva a mí. El motor rugió, y la carretera comenzó a moverse bajo nosotros. Las luces del coche cortaban la niebla como cuchillas. El velocímetro subía sin control. La curva apareció al fondo, igual que siempre. Pero ahora había dos caminos. Uno seguía hacia la derecha, el de siempre, el que terminaba en el accidente. El otro, un desvío a la izquierda, estrecho, cubierto por una bruma luminosa. Valentina me miró. Decide. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía respirar. Giré el volante a la izquierda. El coche tembló. El metal chirrió. Pero la curva cambió. El paisaje comenzó a transformarse. El cielo se volvió azul oscuro, lleno de luces que no eran estrellas. La carretera se curvó hacia arriba, como si ascendiera. Valentina sonrió. Lo hiciste. ¿Qué pasa ahora? Ahora me dejas ir. La radio comenzó a emitir estática. La canción se cortó, y entre el ruido escuché su voz grabada. Si algún día llegas aquí, no me busques. Yo ya no estaré. Valentina. Ella tomó mi mano, sus dedos apenas rozándome. Gracias por venir, pero no sigas llamándome. No puedo. Sí puedes. La niebla luminosa nos envolvió. Por un instante sentí calor, y luego vacío. El coche se detuvo. Silencio. Cuando abrí los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío. Solo quedaba su teléfono, viejo, agrietado con la pantalla encendida. Un mensaje nuevo, de su cuenta. No hay más curvas. Ahora despierta. El teléfono descansaba sobre el asiento del copiloto, vibrando levemente como si aún respirara. La luz de la pantalla proyectaba un resplandor pálido sobre el tablero, y cada destello iluminaba por un instante las letras de un mensaje que parecía cambiar de forma cada vez que parpadeaba. Despierta, despierta, Álvaro, despierta. Ya llegaste. Pero no sabía si estaba dormido o muerto. El motor seguía encendido. El aire olía a humo, y el cielo fuera del parabrisas era un tapiz inmóvil de nubes grises. No había viento, no había sonido, solo el eco suave de mi propia respiración, mezclado con el latido del coche. Me incliné hacia el asiento del copiloto y toqué el teléfono. Estaba caliente, demasiado caliente. La pantalla parpadeó una última vez, mostrando una imagen, el interior del auto, pero sin mí. Solo el asiento vacío, y luego una voz. Tarde otra vez. Me giré. Valentina estaba afuera, de pie junto a la carretera. El mismo vestido blanco, pero ahora limpio, sin una sola mancha de sangre. Su piel brillaba como si absorbiera la luz de ese lugar. Me miraba con esa mezcla de ternura y reproche que siempre usaba cuando yo decía algo que no entendía. ¿Tarde para qué? Pregunté. Para recordar. Abrí la puerta y bajé del coche. El suelo era firme, pero no sentía su textura, como si mis pies no lo tocaran del todo. El paisaje era distinto ahora, una llanura infinita, una línea de horizonte que no se movía, y al fondo, lo que parecía un pueblo abandonado. ¿Dónde estamos? Pregunté. ¿Dónde me dejaste? Comencé a caminar hacia ella. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más espeso, como si estuviera avanzando bajo el agua. Cuando estuve lo bastante cerca, noté algo nuevo. Había sombras moviéndose detrás de ella, sombras con forma humana. ¿Quiénes son? Recuerdos. Los míos, los tuyos, todos los que dejamos en la curva. El viento inexistente trajo un murmullo que se fue volviendo reconocible. Era música, esa misma canción maldita, The Night We Met, pero esta vez sonaba más lenta, como si alguien la tarareara desde muy lejos. Valentina sonrió con tristeza. Siempre quise bailar esta contigo. No supe por qué, pero le tendí la mano. Ella la tomó, fría, pero real. Sus dedos se entrelazaron con los míos y comenzamos a girar despacio. Allí, en medio de la nada, sin música real, sin suelo, sin tiempo, solo nosotros, repitiendo un movimiento que no pertenecía ni a la vida ni a la muerte. Y mientras girábamos, el cielo cambió. Las nubes se abrieron y mostraron un resplandor dorado, como si detrás hubiera un sol enorme. En ese brillo, pude ver algo, escenas que se repetían, como fragmentos de una película. Nosotros dos en el auto, riendo, ella con la cabeza apoyada en mi hombro, el momento del impacto, su cuerpo cayendo hacia mí, el cristal, la oscuridad, mi mano soltándose, me detuve. Yo te solté. Sí, dijo ella con una serenidad que me rompió. Pero no fue por miedo, fue porque te estaba salvando. ¿Salvándome? Si me hubiera sostenido, los dos estaríamos atrapados aquí. El paisaje comenzó a distorsionarse, el coche detrás de nosotros se desintegraba en partículas de luz.
Las sombras se disipaban, una a una. El aire olía a tierra mojada. Por primera vez, sentí el viento. Valentina me miró fijamente. «Tienes que seguir». «¿A dónde?» Ella señaló el horizonte. Allí, a lo lejos, entre la neblina, había una carretera que ascendía. Flotaba sobre el vacío, una línea dorada que se curvaba hacia el cielo. «Esa es la última curva. ¿Y si la tomo? Despertarás. ¿Y tú?» Su sonrisa se desvaneció. «Yo me quedo aquí». Una lágrima me ardió en los ojos. «No quiero dejarte. No puedes llevarte a los muertos, Álvaro. Pero puedo quedarme. Entonces nunca entenderás por qué sobreviviste». Su voz sonó tan humana que dolía. El viento sopló más fuerte, levantando su cabello. «Por primera vez tuve miedo de perderla de verdad». «¿Qué pasa si te olvido?», pregunté. «Entonces estaré libre». Cerré los ojos. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el sonido de un avión a lo lejos, como un eco que no terminaba nunca. Cuando los abrí, Valentina estaba a unos pasos de distancia, caminando hacia atrás, deshaciéndose en la luz. «Ve», dijo. «Ya no hay más historia que contar aquí». Valentina, puso un dedo sobre sus labios. «Despierta». La luz creció hasta llenarlo todo. Por un instante, solo existió el ruido del motor. Abrí los ojos. Estaba acostado en una cama de hospital. El olor a desinfectante me golpeó como una ola. Un pitido constante marcaba mi pulso. Una enfermera corrió hacia mí, gritando algo que no entendí. A su lado, un médico ajustó las máquinas. «Está reaccionando», dijo. Intenté hablar, pero la voz no salió. El médico me miró con alivio. «Bienvenido de vuelta, señor. Ha estado inconsciente 3 días. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?» «Hospital General». «Tuvo un accidente en la carretera de Valle Azul». El nombre me cortó la respiración. «¿Y Valentina?» El médico bajó la mirada. «No había nadie más en el coche, señor». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. El médico se alejó, dejando el teléfono sobre la mesa. El mío. La pantalla estaba encendida. Una notificación nueva. Valentina, MTZ, publicó una historia. La abrí con las manos temblorosas. Un video. El cielo, limpio, azul. La cámara enfocando el mar. Y la voz de Valentina, serena, casi feliz. «Gracias por no frenar esta vez». La historia terminó con una imagen de una carretera vacía, una curva perfecta que se perdía entre el amanecer. El pitido del monitor cardíaco seguía sonando. Regular, inmutable, pero el resto del mundo parecía detenido. Afuera, el amanecer apenas comenzaba a pintar de naranja el horizonte, y por la ventana del hospital, un haz de luz caía justo sobre mí, tibio, casi irreal. Aún así, no sentía alivio, solo una extraña sensación de desdoblamiento, como si parte de mí siguiera allá, en la carretera, girando en la curva, atrapado en un bucle que no terminaba. El teléfono seguía encendido sobre la mesa. La historia había desaparecido, pero el contador de vistas marcaba 1, solo 1. El mío. Tragué saliva. «Valentina». El murmullo del hospital se mezcló con un sonido familiar, un zumbido bajo, como el de un motor lejano. Y debajo de ese zumbido, la melodía distorsionada de The Night We Met. Por un instante pensé que era una alucinación, hasta que vi algo imposible. La sombra de un coche moviéndose sobre la pared blanca, reflejando luces intermitentes, como si un vehículo pasara justo frente a la ventana, solo que la habitación estaba en el 3er piso. Toqué el teléfono. La pantalla se encendió con una notificación nueva. Mensaje de Valentina MT. «Ya te vi despertar». El corazón me dio un vuelco. Las manos me temblaban tanto que casi lo dejé caer. «No», murmuré. «No puede ser», respondí sin pensar. «No estás aquí. Ya te fuiste». 3 puntos aparecieron. Y luego una respuesta. «Todavía no». Un sonido metálico resonó desde el pasillo. Pasos. Lentos. Firmes. Cada uno más cercano. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Las sombras se alargaban con cada paso. Me incorporé, pero el cuerpo me dolía como si aún llevara los vidrios clavados bajo la piel. El monitor cardíaco se aceleró. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Silencio. Luego, un golpe suave. Toc, toc. ¿Quién es? Pregunté con la voz quebrada. Una respiración. Y después una voz que conocía demasiado bien. ¿Puedo pasar? El teléfono cayó al suelo. Esa voz. No podía ser. No podía estar aquí. Valentina. La puerta se abrió. El aire se volvió helado. Y allí estaba, de pie en el umbral, con el mismo vestido blanco del funeral, el mismo cabello suelto, la misma sonrisa, solo que sus ojos no tenían color. Eran translúcidos, como si detrás de ellos hubiera un cielo entero. «Te despertaste», dijo ella con una dulzura que dolía. «No puede ser real. ¿Por qué no? ¿Me llamaste? Yo te soñé». No fue un sueño. Dio un paso dentro del cuarto. Cada movimiento hacía parpadear las luces fluorescentes, como si el mundo entero respirara al ritmo de su andar. «¿Qué haces aquí?».
susurré. Esperarte. ¿Por qué? Porque no terminaste el viaje. Se acercó al borde de la cama. El olor a tierra mojada y gasolina llenó el cuarto. Podía sentir la presión del aire alrededor de ella, como si arrastrara el viento de otro lugar. No tienes que seguir viéndome, dijo ella. Pero si no lo haces, volverás a la curva. ¿Qué curva? La de siempre. La que no tomas, la que te devuelve. Sus dedos tocaron mi mejilla, fríos, pero no muertos. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche? Susurró. Cerré los ojos. El recuerdo me golpeó con toda la fuerza de un trueno. La pelea antes del accidente. Las palabras que le arrojé sin pensar. Si quieres irte, vete. Pero no vuelvas. Ella sonrió con tristeza. Y no volví. No. Mi voz se quebró. No fue lo que quise decir, pero fue lo que el cielo escuchó. Las luces se apagaron. El pitido del monitor cardíaco se volvió continuo. Una línea recta. Mi cuerpo se estremeció. Podía sentir cómo la habitación se alejaba, cómo la cama se hundía en un vacío tibio. Valentina me tomó la mano. No resistas. ¿Qué estás haciendo? Mostrándote dónde termina. El suelo desapareció. Todo el hospital se disolvió. De nuevo. La carretera, la curva. El coche esperándome, con el motor encendido. Valentina se subió al asiento del copiloto y me hizo un gesto. ¡Sube! ¡No! Esto ya pasó. No, esto siempre pasa. Hasta que dejes de buscarme. El aire olía a lluvia. Las luces del tablero brillaban igual que antes, solo que ahora, la carretera delante de nosotros estaba dividida en dos. A la derecha, la curva mortal. A la izquierda, un camino recto que se perdía en la niebla. No quiero morir, le dije. Entonces vive, respondió ella. ¿Y tú? Yo ya viví. Las lágrimas me nublaron la vista. No sé si puedo hacerlo sin ti. No lo harás sin mí. Me recordarás bien. No como un fantasma. El coche comenzó a moverse. Yo no toqué el volante. La música sonaba otra vez. Suave, melancólica. Valentina me miró. Prométeme algo. Lo que quieras. Cuando despierte, no vuelvas a buscarme en las pantallas. Está bien. Prométemelo. Lo prometo. Ella sonrió, y su cuerpo comenzó a brillar. La luz la envolvía como un amanecer. Ahora toma el camino recto. El coche se bifurcó. Giré. El volante a la izquierda. La curva desapareció. El cielo cambió de color. Y entonces todo se volvió silencio. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el hospital. El monitor emitía pitidos regulares. La enfermera entró corriendo, gritando que había vuelto. Pero yo no estaba seguro de haberme ido. El teléfono seguía en el suelo. La pantalla encendida. Un mensaje nuevo. Valentina MTC. Publicó una historia. Era una foto. El cielo despejado. Una carretera recta. Interminable y el texto, ahora sí llegamos. El teléfono seguía en mi mano, y la imagen no desaparecía. Una carretera infinita bajo un cielo azul limpio, y las palabras que parecían brillar con su propia luz. Ahora sí llegamos. No sabía si llorar o reír. El monitor cardíaco marcaba mis pulsos lentos, constantes, como si incluso mi cuerpo entendiera que algo había cambiado. No era el mismo ruido desesperado de antes. Era un ritmo sereno, completo. El sonido de alguien que ya no huye. Miré por la ventana. El sol asomaba por fin, y las nubes del amanecer tenían el mismo color del vestido de Valentina. Ese blanco suave, imposible de imitar. Por primera vez desde su muerte, el aire no dolía. Pasaron horas, quizás días. Los médicos hablaban de milagro, de una recuperación inexplicable después del trauma. Yo asentía, pero no decía nada. Ellos no entenderían, porque lo que había ocurrido no tenía que ver con el cuerpo. Era algo más profundo, más antiguo. Una deuda entre almas que al fin se había saldado. Cuando me dieron el alta, regresé a casa. El camino hacia el apartamento se sentía distinto. El mismo asfalto, los mismos semáforos, las mismas calles. Pero todo era más nítido, más vivo. Como si el mundo hubiera estado detenido 3 años y recién ahora hubiera vuelto a moverse. En casa, todo seguía como lo había dejado aquella noche, el sofá lleno de polvo, las cortinas cerradas, taza de café seco sobre la mesa. Encendí el televisor solo para romper el silencio, un noticiero cualquiera. Nada que ver con ella. Nada que ver con el accidente. Tomé el teléfono y abrí Instagram. La cuenta de Valentina seguía allí. La misma foto de perfil. El mismo mar de fondo. La misma sonrisa. Pero las historias habían desaparecido. Todas. Incluso la última. Y por primera vez, no sentí la necesidad de buscarla. Durante las siguientes semanas, intenté seguir con mi vida. Volver al trabajo. Dormir. Comer. Responder mensajes. Cosas simples que antes me parecían imposibles. Cada noche, sin embargo, había algo, una sensación, como si alguien me mirara desde algún lugar más allá del sueño. No miedo, presencia. La primera vez que lo sentí, encendí el teléfono por reflejo. Nada, silencio. Pero cuando la pantalla se apagó, vi mi reflejo en el cristal, y por un segundo, detrás de mí,
su sombra, sonriente, libre. Pasaron 3 meses. Volví a conducir. El día que decidí hacerlo, elegí la misma ruta, Valle Azul, la carretera que había cambiado mi vida. El cielo estaba despejado, el aire olía a lluvia lejana, y la curva. La curva ya no estaba. El tramo era recto, perfectamente asfaltado, como si nunca hubiera existido el peligro. Me detuve al costado. Bajé del coche y caminé hasta donde solía estar la cruz oxidada. Ya no quedaba nada, solo una mariposa blanca revoloteando entre las flores silvestres. Sonreí. Sabía lo que significaba. De regreso al coche, el teléfono vibró. Por un momento pensé que era otra notificación imposible. Otro mensaje de un más allá digital. Pero no, era una sola imagen nueva, guardada en mi galería, sin remitente, sin metadatos. Una carretera recta, el cielo azul, el reflejo de un coche negro. En el asiento del copiloto, una figura femenina mirando hacia adelante. No giraba el rostro, pero no hacía falta, sabía que era ella, Valentina. Y bajo la foto, un texto simple, una frase que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Ahora sigue tú, ya estoy en casa. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en 3 años. No había ruido de motor, ni interferencia, ni estática. Solo el sonido del viento. El viento real. Encendí el auto y puse música. No, The Night We Met. Esta vez, otra canción. Una que ella odiaba, pero que siempre terminábamos cantando igual. Don't Stop Me Now. Reí solo, como un loco, mientras el coche tomaba velocidad. El sol se reflejaba en el parabrisas. El aire se colaba por la ventanilla. Y sentí, por un instante, algo en el pecho. Ligereza. Miré de reojo el asiento vacío del copiloto. Por un segundo, juraría haberla visto allí, con los pies descalzos, el cabello suelto, riendo. No dije nada. No necesitaba hacerlo. La carretera se abrió frente a mí, larga, recta, interminable. El cielo era claro, puro, el tipo de cielo que solo aparece cuando el alma al fin aterriza. Sonreí y susurré. Gracias. Valentina, y el viento, cálido y amable, pareció responder. Siempre. El motor rugió. El horizonte se volvió luz, y seguí conduciendo. No hacia el pasado, sino hacia adelante.